a hablar hoy? El gran día de expiación. El gran día de expiación, vamos a hablar un poquito de historia para que algunas personas que no estén en sintonía, pues que todos podamos entender, que no se quede ni uno sin entender. Vamos a ver qué pasaba aquí. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice a Moisés que iban a hacer un santuario, y en ese santuario él iba a morar, y el santuario era algo como esto. Si se pueden ver alrededor de esto, que era el santuario que está acá, alrededor estaban todas las tiendas de cada una de las personas que venían, de cada uno de los hijos de Dios que venían de Egipto, ¿verdad? Y entonces allí en medio del campamento que ellos tenían iba a estar este lugar que era nada más y nada menos donde iba a estar la presencia de Dios. O sea, imagínese usted que usted sepa que usted está acampando y que ahí en el medio de donde usted está la mismísima presencia de Dios. O sea, imagínense la santidad de la que estamos hablando y de lo sagrado que era esto, ¿no? Y entonces Moisés le dio unas especificaciones. Ok, gracias. Le dio unas especificaciones. Ajá. Le dio unas especificaciones entonces a Moisés de cómo debía crear este santuario. Entonces le dice que iba a tener un atrio, que era la parte de afuera donde se iba a sacrificar el corderito, y en la parte de adentro entonces iban a haber dos lugares especiales. ¿Recuerdan cuáles eran esos lugares? El lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. Estaba dentro de esta tienda que está acá. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pasa a la siguiente, por favor. Ajá, fíjense. Entonces tenemos afuera el atrio, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. Acá, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo que dividía estos dos lugares. Y era en el lugar santísimo, y por eso se llama así, donde la presencia de Dios llegaba y moraba en ese lugar. O sea, imagínense lo sagrado que era este lugar. Dice que el sumo sacerdote, cuando él estaba haciendo sus ofrendas y en ese momento estaba haciendo pues todo el ritual, él no debía entrar a este lugar santísimo sino solo una vez al año. Es decir, todos los días en su culto matutino y vespertino se hacían las ofrendas allá en el atrio, se hacía todo su culto y entraba al lugar santísimo, al lugar santo, y ofrecía el incienso y todo eso, pero solo el lugar santísimo entraba una sola vez al año. Ahora, ¿por qué entraba una sola vez al año al lugar santísimo? Estamos viendo que acá donde dejó Dios el santuario, Él lo dejó para que entendiéramos el plan de salvación, o para que en este momento el pueblo entendiera cuál era el plan de salvación. Allí en el santuario van a ver todo el plan de sacrificio de Jesús y todo el plan de redención en estos rituales que ellos hacían a diario acá. Entonces, en el lugar santísimo, digamos así, era donde estaban entonces todos los pecados que cada persona del pueblo de Israel había puesto sobre el corderito y se había simbólicamente traspasado entonces al santuario, y se necesitaba un día en que ahora este santuario fuera limpiado de todos esos pecados que se habían llevado diariamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Están conmigo? Lo siento como dormido. Entonces, ok. Entonces acá en el lugar santísimo se llevaba a cabo ese día de expiación, pero ese día de expiación era sumamente sagrado, porque cuando el sacerdote entraba decía que él debía estar puro, limpio, con un corazón arrepentido, y dice que cuando el sacerdote iba a entrar a este lugar, dice que entraba con miedo, inclusive dice que temblaba cuando iba a entrar ahí, porque se iba a encontrar nada más y nada menos que con la presencia del Señor. Y si había falta en él, o si él tenía un corazón que no estaba como conforme a la voluntad de Dios y había pecado y había demás, entonces podía morir. No porque Dios fuese malo y lo quisiera matar, sino porque la misma presencia de Dios que moraba en ese momento en el lugar santísimo podía acabar con sus pecados, porque no iba a soportar la pureza de Dios, ¿sí? Entonces era realmente sagrado el momento en el que el sumo sacerdote decidía entrar a este lugar. Pero
el punto está en que nosotros a veces estudiamos el santuario desde allí, desde el atrio, del sacrificio, incluso cuando lo estudiamos para ver el plan de salvación, porque decimos, ok, en el atrio estuvo Jesús, murió por nosotros, hizo el sacrificio, en el lugar santísimo en el lugar santo, santísimo, pero olvidamos una parte muy importante que es el campamento en el que se desenvolvía todo esto, porque en el campamento pasaba algo importante, no era que el sumo sacerdote estaba ahí temblando de miedo y él iba a entrar solito allá. ¿Qué hacía el pueblo de Dios cuando el sumo sacerdote iba a entrar? Vamos a ver qué hacía. La siguiente. Fíjense lo que dice aquí y quiero que presten mucha atención a esta cita porque para mí es la favorita de todas las citas que les voy a mostrar hoy. Miren lo que dice. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar en los israelitas una idea de la santidad de Dios. Fíjense de qué, de la santidad de Dios. O sea, no era que él lo hacía porque yo lo quiero hacer y ya, o sea, porque es un rito más. No, sino que con esto Dios quería mostrarle al pueblo la santidad de Dios y su odio al pecado. Y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. ¿Escucharon bien eso? Que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Pero nosotros a veces creemos que nosotros podemos jugar con el pecado y como que hacer algunas cositas allí y yo igual voy a estar limpio, pero no. Dios quería inculcar en su mente que ellos no podían estar en contacto con el pecado y después ir a presentarse delante de Dios o algo así, porque su santidad entonces iba a destruir ese pecado que estaba en su corazón. Entonces dice, miren lo que dice, se requería en este día de expiación, cuando el sacerdote entraba, que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba ahí, pero realmente orando, clamando, estaban realmente entregados a lo que estaba pasando. Miren lo que dice, toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y miren lo que dice, examen de profundo corazón. Vamos a Levíticos 23 un momento. Acompáñenme al libro de Levíticos, capítulo 23. A partir del versículo 27. Y miren lo que dice. El Señor agregó, el 10º día de este 7º mes será día de... Ok, será día de... expiación. Ok, muy bien, vayan conmigo. Sería día de expiación. Y entonces dice, tendréis santa asamblea. ¿Qué les dice? Ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrazada a fuego. Y le dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliar ante el Señor vuestro Dios. Así que no dice que ellos debían andar viviendo su vida como que si nada estuviese pasando. No, dice que en ese momento ellos todos debían estar ahí acompañando al sumo sacerdote en lo que estaba haciendo y deben estar realmente afligidos de corazón y entregados en solemne oración allí. Y miren lo que sigue diciendo, dice, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Qué fuerte, ¿no? O sea, que si alguno de ellos estaba haciendo otra cosa, no le estaba prestando atención, dice que era cortado de su pueblo. Y entonces dice, el que haga algún trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno, desde el día 9 del mes por la tarde hasta la siguiente tarde. Guardaréis vuestro reposo, de tarde a tarde guardaréis su reposo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban realmente afligidos, estaban ahí orando, estaban ahí realmente entregados al Señor en lo que estaba pasando en este momento. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, si sabemos entonces que lo que pasaba allá es un reflejo de lo que pasa en el santuario celestial, sabemos que a la luz de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y del santuario y del plan de redención, sabemos que eso lo podemos trasladar a cómo ha sido el trabajo de Cristo realmente
para poder salvarnos a nosotros. Y sabemos que Él se ofreció como un cordero, ¿cierto? Como el cordero que perdona nuestros pecados, ofreció su sangre para podernos limpiar a nosotros, ¿verdad? Ya no necesitamos entonces un cordero, sino que Cristo es el cordero del mundo, ¿verdad? Y sabemos que cuando Él resucita, ¿entra a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Entonces, cuando Él llega al cielo, entra al lugar santísimo, ahí comienza a oficiar. Y pasa algo importante, que es al final de las 2300 tardes y mañanas, y fue nuestro versículo. Dice Daniel entonces que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, ¿cuál santuario si ya para este momento no había santuario terrenal? ¿Cuál santuario? Celestial. El santuario celestial, ¿verdad? El santuario del cielo. Entonces, ahora se nos hace una pregunta que está en el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos dice, pero queda aún la pregunta más importante por contestar. ¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal, pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? ¿Puede haber algo que purificar en el cielo? ¿Sí qué? Ajá, entonces si todo es perfecto en el cielo, si en el cielo no hay pecado, ¿qué entonces hay que purificar? ¿Y por qué Daniel dice que entonces hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado? A ver, ayúdenme. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cosas? Los pecados de la humanidad. Los pecados de la humanidad. Ok, los pecados de la humanidad. Entonces, vamos a leer un momento Levíticos 16. Levíticos 16, 19. No, 16. 16. Dice, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así que, ¿qué dice que iba a limpiar acá? Los pecados. En este día de expiación se necesitaba limpiar los pecados. Ahora, igual en el cielo no hay pecado, pero entonces, ¿por qué se necesita limpiar algo? Si en el cielo no hay pecado. Será por nuestras plegarias que suben hasta allá. Nuestras plegarias. ¿Qué más? La vida de cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros. Entonces significa que hay un registro donde se están, digamos así, anotando todos nuestros pecados y que por fe, entonces nosotros podemos ir al cielo, podemos arrodillarnos y entonces pedirle al Señor que interceda por nosotros, ¿verdad? Porque en nuestra vida hemos hecho cosas que no están bien, hemos ofendido al Señor, hemos pecado y hemos, por así decirlo, simbólicamente, hemos tenido que poner nuestros pecados sobre Jesús y Jesús tuvo entonces que ofrecer su sangre como cordero para poder limpiar entonces estas rebeliones que nosotros estábamos cometiendo, ¿sí o no? Entonces, ¿hay algo que limpiar en el cielo? Sí, hay algo que limpiar en el cielo. Se necesita entonces un día de expiación para que Jesús entonces interceda por nosotros y pueda limpiar todo eso que hay que limpiar. Sí, se necesita. Entonces les pregunto, si se necesita un día de expiación y si ese día de expiación comenzó ¿cuándo? En 1844, ¿por qué? Porque Jesús entra al lugar santísimo. Ahora les pregunto, nosotros como pueblo, ¿qué debemos hacer entonces en este día de expiación? Es decir, hoy que se está celebrando a cabo el día de expiación. ¿Qué debemos hacer? Estar orando, estar ahí entregados al Señor, estar acompañando al Señor en este proceso que Él está haciendo. Yo quiero que vayamos un momento al libro de Hebreos. Quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 4. Fíjense, el versículo 14 dice, por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote, amén, porque tenemos un sumo sacerdote, dice, que entró ¿en dónde? En el
el cielo. Y entonces dice, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra profesión. Retengamos, dice mi Biblia, la fe que profesamos. ¿Por qué debemos retener la fe? ¿Por qué él te dice que la fe específicamente? Porque la fe en él nos hará salvos. Porque la fe es la que nos va a tener a nosotros unidos al sumo sacerdote, porque nosotros no estamos ahorita en una campaña allí, no estamos en el campamento, ¿verdad? No estamos viendo quizás al sumo sacerdote entrar al santuario, ¿cierto? Pero ¿cómo lo vamos a acompañar nosotros entonces a él? Por fe. Por fe. Y entonces, ¿qué pasó, digamos, con este pueblo de Israel ¿qué hacían ellos cuando el sumo sacerdote entraba? Ellos no lo estaban viendo. Dice que el sumo sacerdote tenía, al final de sus vestimentas, tenía unas campanitas. Y estas campanitas le permitían al pueblo escuchar y por la fe podían saber dónde estaba el sumo sacerdote. Y dice que ellos estaban enteramente conectados en ese momento con el sacerdote cuando estaba entrando al lugar santísimo, porque dice el Señor que en este momento se estaban llevando a cabo la pureza de pecados. Y yo quiero que se imaginen lo siguiente: si en ese momento estaba el sumo sacerdote entrando y allí se estaban limpiando tus pecados, y había una persona que no estaba arrepentida, que no estaba, y era en ese momento donde se estaban limpiando los pecados, pero esta persona no estaba aquí preocupada por eso, ¿qué pasaba? ¿Sus pecados iban a ser limpiados? No, porque no estaban en entera comunión con Dios. Su fe no estaba llegando hasta allá con el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hoy estamos viviendo una vida como si nada? Estamos así como que, ¿qué pasa si el Señor está limpiando allá arriba todos nuestros registros? No vamos a ser limpios. Vamos a leer la siguiente cita. Dice, ¿estamos en qué? En el gran día de expiación. Dice, cuando mediante la confesión y el ¿qué? El arrepentimiento. O sea, que nosotros, al igual que ellos, entonces necesitamos estar arrepentidos. Dice, al arrepentimiento de nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser el alimento oportuno para nutrir ¿a quién? A la iglesia de Dios, o sea, nosotros, ¿sí? Ok, vamos a ver la siguiente. La siguiente. Miren lo que dice. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ¿qué? Ok, para que pudieran ser expiados y borrados. Ahora fíjense esta pregunta y quiero que de verdad les llegue al corazón, a la mente y que la tomen para sí, para ustedes. Dice, ¿se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable? Fíjense lo que dice, final irrevocable. Dice Hebreos, si ustedes se pasean por el capítulo 8 y el capítulo 9, él dice muchas veces, ellos podían hacer esto todos los años, ellos hacían este rito todos los años y el año siguiente y el año siguiente y el año siguiente. Dice, pero Cristo entró una vez y para siempre. ¿Para hacer qué cosa? Esta obra. Entonces, el caso que se está llevando allá arriba, o la purificación que se está llevando allá arriba de tu alma y de mi alma, en este momento es una vez y para siempre. O sea, es ahora o nunca. O sea, es ahorita, esa decisión final es irrevocable. ¿Por qué? Porque cuando se levante el Señor de ese lugar santísimo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿se acabará el tiempo de gracia, sí o no? Entonces, ¿tenemos que seguir viviendo una vida como que si nada está pasando? ¿O tenemos que estar con nuestra mente, con nuestra fe, siguiendo al Señor en cada paso que está dando allá arriba en el santuario celestial? Ahora les pregunto, ¿lo estamos haciendo? No me respondan. Pero es importante, es necesario, es de urgencia, es realmente
necesario. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Dice Malaquías 2:3. Vamos a leerlo. El libro de Malaquías. Ajá. Malaquías, por favor. Capítulo 3, versículo 2. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? ¿Quiénes? Si el Señor, o si cuando leíamos esto se ve que en el santuario estaba el sumo sacerdote entrando con miedo, y era solo el sumo sacerdote el que podía entrar y tenía que limpiarse primero para poder entrar. Y si era algo tan puro, tan sagrado, tan solemne, entonces, ¿quiénes, les pregunto, podrán subsistir a eso? Si entonces tenemos la presencia del Señor en el santuario celestial, llevando a cabo esta obra, ¿quiénes podrán estar de pie? Muy bien, amén. Dice, en el versículo 3 dice que Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata y ofrecerán al Señor y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Y dice, entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor. Es decir, que iban a ser purificados para que pudiese ser grata al Señor. Y yo quiero que vayan conmigo a Salmos 15. Salmos 15 hace otra vez la misma pregunta. Dice, Señor, ¿quién habitará en dónde? En tu santuario. ¿Quién habitará en tu santuario si solo podía entrar Él? Dice, el que anda en integridad y practica la justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. El que ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor. El que cumple su promesa, aun en su perjuicio. El que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás. Amén. Vamos otra vez al versículo que estábamos leyendo hace un rato en Hebreos. Vamos a Hebreos 4. Porque, ¿saben algo realmente hermoso? Y es que Dios no nos ha dejado solo en esto. Amén. Parece difícil. O sea, ustedes pónganse por un momento en el lugar del sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo. Imagínense a este hombre realmente temblando de miedo porque va a entrar ante la presencia de Dios. Imagínense que tuviésemos que tú y yo hacerlo en este momento ahorita. Creo que sería, no sé, yo moriría de miedo antes de morir delante de la presencia de Dios, solamente por el miedo. Pero miren lo que dice aquí, estamos leyendo el 14, que dice que lo vamos a seguir por fe. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar ¿con qué? Con nuestras debilidades. Ahí está el punto clave, dice, sino al contrario, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces miren la promesa hermosa realmente que dice ahí en el 16, dice, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia. Se acercaba el sumo sacerdote con confianza. Se acercaba lleno de miedo, pero él dice que nosotros debemos entonces con seguridad acercarnos al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quiénes podríamos? ¿Podríamos nosotros? ¿Solos? No. ¿Con quién? Con Jesús. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Será que podemos decir que seguimos al sumo sacerdote con fe si seguimos nuestra vida como si nada? Si seguimos viviendo hoy como que si nada está pasando, como que yo voy a esperar a que lleguen las cosas del fin, la ley dominical y todas esas cosas para yo entonces saber que es que el tiempo ahora sí se acerca. ¿Será que es así como vamos a vivir? ¿O será que el tiempo ya llegó? ¿O será que el día de expiación ya se está llevando?
¿Será que entonces mi corazón está conforme a lo que yo digo con mi boca y realmente estoy allí arrepentido, pidiéndole al Señor que limpie mis pecados, que me purifique, que me transforme? ¿Será que lo estoy haciendo? Miren lo que dice acá, dice: los que viven en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, miren lo que dice, o sea, cuando Él se levante de allí, después de que haya limpiado, porque ya estudiamos, ¿no? Mientras Él está limpiando, ¿qué estamos haciendo? Arrepentidos de corazón, escudriñando nuestro corazón, viendo: Señor, limpia mis faltas, borra mis pecados, cambia mi carácter, ¿sí? Y entonces dice: cuando cese la intercesión, cuando ya esto termine, de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Imagínense ustedes eso. Qué fuerte ese momento. Se levanta Él ahorita está intercediendo por nuestros pecados. Podemos acercarnos seguros al trono de la gracia porque Él está intercediendo por ti, por mí. Pero llegará un momento en que esta intercesión va a cesar. Se va a acabar el tiempo de gracia, no sabemos cuándo. Por eso, ¿cuándo es la preparación entonces? Ahorita. Entonces dice que después de esto, dice que estas personas que se encontraban allí realmente pidiéndole al Señor que los limpiara, dice: sus vestiduras deberán estar sin mácula. Dice: sus carácter purificado de todo pecado por la sangre de la aspersión. O sea, que en ese momento yo ya debo, cuando el sumo sacerdote, imagínenselo saliendo, les hablo del campamento, del santuario terrenal, cuando él salía, el pueblo de Israel podía estar tranquilos y seguros de que Dios había perdonado sus pecados. Ahora les pregunto, si el tiempo de gracia entonces terminara hoy, ¿podríamos nosotros estar seguros y limpios de que ya todos nuestros pecados fueron limpiados? ¿Será que de verdad estábamos allí pidiéndole al Señor, esforzándonos? Si no lo estábamos haciendo, creo que es el momento. Creo que es el llamado del Señor para que entonces lo comenzamos a hacer. Dice: por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. Fíjense la unión de las dos cosas en la que habla aquí. No habla solo de la gracia, ni habla solo de las obras. ¿De qué habla? De las dos cosas, de la unión. Tanto de la gracia que el Señor me otorga, como del esfuerzo que yo entonces ahora voy a hacer, ¿sí? No es ni una cosa sola ni la otra cosa sola. Dice que con las dos cosas entonces deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra de especial purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Una vez más le pregunto, ¿cómo debemos estar nosotros ahora entonces? Arrepentidos, realmente. Limpiando o pidiéndole a Dios que limpie nuestro carácter, que limpie nuestro ser, que realmente nos perdone por estas cosas que estamos haciendo y que por fe realmente estemos siguiendo la obra que se está llevando allá a cabo en el santuario celestial. Que cada día que nos levantemos en la mañana sepamos que el Señor Jesús está ahí intercediendo por tus pecados y por los míos, y que eso nos motive diariamente a poder ir limpiando y purificando nuestra vida para poder estar limpios ante la presencia de Dios. Amén. Así que yo quiero invitarlos a que hagamos una oración especial por eso. Quiero que le pidamos al Señor entonces que nos limpie, que nos purifique y que siempre nos recuerde que la vida no está pasando y ya, sino que se está llevando una obra a cabo allá arriba en el cielo que por fe debemos seguir diariamente. Vamos a colocarnos de